Arnoldo Kraus es médico, académico, columnista e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética, rama sobre la cual ha escrito diversos textos. Entre los libros que ha publicado a lo largo de su trayectoria se encuentran Morir antes de morir, el tiempo de Alzheimer, Dolor de uno, dolor de todos, Recordar a los difuntos y Quizás en otro lugar. Asimismo, ha publicado libros en colaboración con otros autores, por ejemplo, Apología de las Cosas y Apología del Polvo, en colaboración con Vicente Rojo. Y No eran letras, eran hormigas, en colaboración con Alejandro Magallanes. En la charla casual de hoy, Arnoldo Kraus conversa acerca de su obra La vida, un repaso. Arnoldo Kraus, autor de La vida, un repaso, un libro que considero chico y al mismo tiempo concentrado, digamos, ¿no? Pareciera ser que es chico, pero cuando uno lo lee se expande y se agranda y pareciera ser, entre muchas otras cosas, que es un libro sobre la meditación, aunque no hable precisamente de la meditación, ¿no? Me gusta lo que dices, Mónica, y caray, de repente yo siento que mis escritos dan hasta cierto tamaño en general, y esto que no sé cómo llamarlo, si novela con algo de poesía, si biografía, con algo de repaso, memoria, etcétera, una suma de géneros, como me han hecho ver en alguna otra entrevista, o recordando a mi amigo Fadanelli, pues los géneros han desaparecido. Este librito es eso. Dijiste meditación, es correcto, dijiste pequeño, es correcto. Pues lo pequeño me gusta, economizar el lenguaje me gusta, quizás es por un defecto de que no puedo escribir una novela de 700 páginas en caso de que esta sea una novela. Y sí, Mónica, dijiste meditación, claro, me senté a escribir el libro recordando la palabra memoria fluye, 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 tú la verás ahí, y es una meditación sobre algunos aspectos de mi vida. Parte del libro es ficción, parte del libro es no ficción. Escojo un personaje femenino para jugar un poquito que es quién habla y para Oliva. darle otra voz a mis escritos, Mónica. Sí. Usted dice en el libro que hay que elegir palabra por palabra, que la mano y el lápiz deben establecer una relación particular y en ese sentido cada palabra es vista como un tesoro finalmente, ¿no? Bueno, otra vez me gusta mucho lo que dices. Me decían algún poeta amigo que la poesía es la economía del lenguaje. Los poemas en general son pues, pequeños, por así decirlo, cuando se compara con novelas, etcétera. Y la palabra con mayúscula es, me concierne en todos los aspectos. Me concierne como médico, tú sabes que soy médico, Mónica, y sigo ejerciendo la medicina, y cuando hablo de que me conciernen las palabras, pues yo escucho a la gente en mi consultorio. Y sí hago eso, escuchar, lo subrayo. La gente ya no escucha casi en ninguna parte y en los consultorios tampoco. Entonces las palabras que me dicen los pacientes, las transferencias que me hacen ellos de sus dolores por medio de sus palabras son muy importantes. Y yo sí le doy mucho peso a la palabra. Mencionaste el lápiz, tengo un pequeño libro con el gran Vicente Rojo ya fallecido, que quizás tú me entrevistaste alguna vez Sí, me con esos acuerdo. libros, que se llamaba Apología del Lápiz. Luego hice varias apologías con él, pero el lápiz como instrumento para borrar y escribir palabras, ya lo sé que todo eso se hace en la computadora. Yo también utilizo la computadora, pero desde mi punto de vista un tanto romántico, un tanto ya entrando a la vejez, es que el vínculo humano que se tiene entre papel y lápiz te permite realzar el valor de la palabra más que en la computadora. Esa es mi visión, Mónica. Sí, 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 no lo sé. Yo escribía poemas cuando era chica a lápiz, a virome, lo que había en ese momento, no éramos muy pobres, pero no sé, hoy escribo computadora, creo yo que participo de lo mismo, pero no lo sé, lo voy a pensar. Quino decía que del lápiz podía sacar mundos enteros, universos enteros, ¿no? Esas cosas que él
dibujaba, ¿no? Que cuando se dio cuenta de eso era un niño en Mendoza, y pareciera ser que usted ve en el lápiz todo el desarrollo de su universo, ¿no? Sí, Mónica, y yo tengo nietos pequeños, nietas pequeñas, en donde tengo cajitas llenas de pequeños lápices que se han ido acabando. Debo confesarte que es un gozo un tanto extraño acabar un lápiz. Y yo sigo teniendo, ya no los hay, pero cuando los encuentro portalápices, Mónica, que Ajá, seguramente tú sí, conoces que era una forma de economía en las casas y de sí, respeto a la naturaleza. Tengo una pequeña colección de portalápices, lápices chiquitos, acabados, guardados en cajitas de lo que sea, en ocasiones de puros, pues debo tener 80, 100 lápices, con lo que resta de la goma y el tamaño, pues caray, a lo mejor es 1 centímetro, 2, porque ya no entraba en el portalápiz. Quino, me encanta lo que dice, deslizarlo sobre el papel y borrar con goma no es lo mismo que el delete de las computadoras y sí, tienes un vínculo más humano en lo textual, del lápiz y del papel. sí. Daniel Sada, cuando empezó a escribir en computadora, descubrió el delete y se encantó, digamos, ¿no? Hay como un debate ahí, me parece también. Sí, sí lo hay, sí lo hay. Ahora, leyendo este libro pensaba en el mundo, ¿no? Pensaba en el país, pensaba en mi país, que está terrible ahora, y pensaba que hay también un universo dentro de uno, que uno puede no aislarse del mundo, pero sí encontrarse con ese universo y conseguir la calma, conseguir la tranquilidad. ¿Le parece eso? Mónica, sí, yo soy hijo de Sí, transterrados por obligación, no son emigrantes voluntarios. Quien emigra por la fuerza, lo saben muchas personas, no sé cuál sea tu caso, pero quienes emigran por la fuerza al emigrar pierden muchísimo. Con suerte salvan la vida, pero pierden mucho. Yo mamé eso en la casa. Mi casa era un núcleo muy pequeño. Entonces, al emigrar y al dejar y al ser transterrado, claro, invocas a la palabra memoria, que es un poquito a lo que me estás invitando a sí. hablar. Hablo de la memoria todo el tiempo, hablo de la construcción de una persona a través de los recuerdos. Creo que eso es lo que me preguntas, Mónica. Sí, y también pensaba yo en leer, ¿no? El lector de su libro. Uno encuentra ahí un refugio y una manera distinta de atravesar este mundo tan convulsionado que hay ahora, ¿no? Creo yo, lo sentí así. Me gusta lo que dices, un refugio. Si yo logré crear un cierto refugio con mis palabras, Mónica, que fue un libro que me tardó en escribir, aunque sea pequeñito, he logrado algo. Si tú leíste ahí o te sentiste en un refugio por tus vidas, por las vidas de tus gentes, pues caray, el libro cumple. Para mí sí fue un refugio, Mónica, porque sí quité cosas, por supuesto, el delete de Sada, y me Sí. faltaron cosas también. El título puede ser pretencioso, La vida, un repaso, puede ser pretencioso. Es un fragmento de mi vida que tenía que escribir en este momento y yo he escrito sobre memoria, sobre la memoria de mis padres durante la Segunda Guerra Mundial, sobre la memoria de las personas que van a fallecer y quieren hablar con alguien y me cuentan cuáles son sus momentos actuales y por qué ya regresar al pasado les duele tanto, memoria, que prefieren terminar con su vida. Pues caray, me la paso diciendo que los currículos vitales de las escuelas son pésimos, Mónica. Debería haber una materia que se llame memoria. Claro. Memoria de que ya, yo le pondría subtítulos, pero hay miles de memorias que humanizan, si se vale decir eso. Sí. Y tendría que haber también una cápsula, ¿no? Una cápsula para después de 30 años abrir esa cápsula y encontrarse con todas esas cosas que cubrieron nuestra memoria en la escuela también. Porque hay cosas que nos olvidamos y la otra vez me decía una narradora chilena que lo más importante para nosotros es la niñez. No tanto la adolescencia, que vivimos hablando de la adolescencia, sino que la niñez, porque dice que los niños somos salvajes. Me encantó esa definición. Está muy bonito, Mónica, y ahí pues hay que tener suerte de cómo es tu niñez, tú lo sabes, yo Claro, lo sé, sí,
la niñez que te pueden dar tus padres, la niñez de los niños que van a la escuela, que juegan en la calle, por decir algo, Claro. eh, algo que se está acabando. Yo jugué en la calle toda mi vida, Mónica. Jugué desde los 6 años y mis padres no tenían miedo. Entonces, la niñez a la que hace alusión esta autora chilena, luego me dirás el nombre, eh, Ferradas se llama. ¿cómo, perdón? Ferradas se llama. Ferradas, la No me buscaré, acuerdo el luego nombre, sí. hablaré contigo y me lo dices. Yo fui muy feliz en la calle, fui muy feliz en la calle como niño, 5, 6, 7, 8 años. Mis padres no se preocupaban, jugaba. ¿Y con quién jugaba? Con el vecino de enfrente de clase media media, que éramos nosotros, con el de la esquina, que era el hijo del plomero y el del peluquero, y los juegos eran infinitos, ¿no? Ahí la preocupación era a las 7, 8 de la noche subir a la casa para bañarme, para surcir el pantalón porque siempre se rompían y para hacer las tareas. Sí, yo tuve, a pesar, regreso, de vivir en un núcleo familiar pequeñito, mis padres y 2 hermanos, hay cierta tristeza en eso, sí, muchísima. Mis hijos siempre me critican, pero bueno, creo que es la labor de los hijos, criticar a los Criticar. padres, Sí. que soy muy melancólico. Pues sí, porque mi casa era un núcleo pequeño, pero la extensión a la calle, yo hice de la calle mi casa y puedo recordar todos los juegos que hacía en la calle, todos los juegos, y cómo las monjitas que pasaban se enojaban con mis compañeras porque ya usaban pantalones y nos gritaban groserías, en fin, puedo recordar todos los juegos, Mónica. Una niñez afortunada la mía. Sí, es cierto. Por otro lado, hablan mucho de las cosas que son diferentes en las generaciones, pero a mí me parece que más que diferentes en las generaciones, los chicos de ahora son como otros humanos, me parece, ¿no? Han crecido con otras memorias, han mamado de otras experiencias, digamos, y es muy difícil comunicarse ahora con los chicos, me parece. Bueno, ahora es abrumadora la aparatización de los Claro. pequeños. Ese término de aparatización lo aprendí de un filósofo alemán y realmente nos hemos aparatizado en todo. Ahorita tenemos la fortuna de estar aparatizados vía Zoom, pero cuando eres pequeño y el aparato está en medio de ti y el aparato se convierte en el juego fundamental, el roce con otras personas, el mirar a otras personas, el jugar con otras personas físicamente y no por medio de aparatos. El término nativos de Internet es perfecto, el término será nativos de inteligencia artificial, será perfecto, etcétera, pues ha hecho de las personas jóvenes otro tipo de personas. Yo creo que les interesará muy poco a los nativos de Internet saber que no debes de convertirte tú, Arnoldo, Mónica, en el aparato de tus aparatos. Utilizo esa oración con toda intención debido a tu pregunta, Mónica. Sí, en ese sentido ve como esta falta de empatía de las nuevas generaciones, lo ve producto de esos aparatos. No necesariamente, porque siento que la empatía, la resiliencia, la bondad, el acompañar, etcétera, se maman en la casa. Yo Ujú, digo que se maman desde el útero, depende de la madre que te tocó, pero en el núcleo familiar es donde se aprende eso, Mónica. ujú. También dije, debería haber la materia memoria desde primero de primaria, y ahora regreso a tu pregunta, pues también debería de haber, para que la gente sea más sensible, la materia refugiados, la materia indocumentados, la materia apátridas, la materia de toda la gente que no tiene la vida, Migrantes. migrantes, etcétera, que no tiene la vida linda que tú y yo tenemos por sentarnos ahorita a las 9:30 a hablar sobre un libro. Eso es un Sí. privilegio, Mónica. Dice yo, Oliva, me senté a escribir por necesidad. Cuando escribo por necesidad me refiero a la pulsión del encuentro con hojas en blanco, a la urgencia de verterme en el papel. Por ahora no compartiré con nadie estas líneas. Quizá lo haga algún día con María y con Guille. Suficiente reto es ser fiel conmigo misma. Suficiente empresa es mirar lo que no se quiere mirar y escuchar lo que no se desea escuchar. Yo, Oliva, yo. Hay un alter ego suyo que es una mujer que se llama Oliva. En ese sentido, que le valió convertirse en una mujer. ¿Cómo fue ese sentimiento? Un poco lo decía al principio,
explorar un poquito la Sí, capacidad de la escritura, convirtiéndome en mujer, que claro, la gente que me conoce sabe que yo soy Oliva, prontamente no importa, pero para mí tratar de imaginar y ver el mundo a través de los ojos de una mujer en tiempos tan crudos como los que vivimos ahora de feminicidios y el Me Too y el maltrato a las mujeres y lo que sucede en México con las mujeres buscadoras de sus desaparecidos, que incluso las matan, pues intenté darle a mi escritura una visión un poco diferente, no femenina, no, pero sí con otros ojos que pueden ser los ojos de una mujer que por supuesto miran lo que no miramos los hombres con mucha frecuencia. sí, también en ese sentido yo antes era de izquierda, y ahora me parece que pensar la política como de izquierda o derecha es como imberbe en ese sentido, y me gustaría mucho diferenciar la política entre empatía y no empatía, digamos, ¿no? Porque hay como un nivel no empático de los gobiernos de no ver, por ejemplo, a las madres buscadoras, ¿no? A las madres buscadoras que las matan. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que los gobiernos no se fijen en eso, ¿no? Es tremendo, ¿no? Bueno, aquí Mónica saltas a otro tema. Dentro de mi lista de desprecios y desafección y a quienes considero que son los más responsables, hablo de más responsables, aunque no sea adecuado el idioma, no sé si detesto más a los políticos o a los ultras religiosos, no lo Mm. sé quién hace más daño, no sé cuál de los grupos hace más daño. Dijiste que eras de izquierda, yo también, yo ya no sé qué es ser de izquierda ahora, Sí. no sé porque ahí está Milei, está el sátrapa, super sátrapa de Ortega en Nicaragua con lo que ha hecho, y está el ascenso de la ultraderecha en eh, Polonia, Hungría, en Alemania tratan de pararla, en Israel con Netanyahu, una ultraderecha nauseabunda. Entonces, caray, empatía, ver la vida a través de ojos empáticos, sí, pero eso también se aprende a través del sufrimiento de los otros. En uno de los libros de Camus, si mal no recuerdo, es el mito de Sísifo, le preguntan al doctor, ¿dónde aprendió usted tanto? ¿Dónde aprendió palabras más, palabras menos, a tratar a la gente así? A través de su sufrimiento. Entonces, eso lo hacía empático a esta persona. Pero la empatía se mama en casa, Mónica. Decía que debería haber la materia memoria, pero también refugiados, decapitados, etcétera, etcétera. Todo eso en primaria haría un poquito más sensibles a los jóvenes. Dice usted, etcétera, era y sigue siendo una de nuestras palabras favoritas. La repetimos con frecuencia. Nos gusta regodearnos en ese espacio y apreciamos su significado. Y el resto y las demás cosas. María me decía, etcétera, es un lugar enorme, no concluyente. Un sitio donde todo cabe, le respondía. Etcétera es un gran sitio. Tanto a María como a mí nos agrada. No concluir cuando es imposible hacerlo es fundamental. En este libro me parece también que usted da, sin quererlo, me parece también, este, eh, lecciones a escritores. Claro. No, no, no. Uno lee estas cosas y dice, "Ah", porque uno aprende a ser mecánico con las cosas que escribe, ¿no? Y es mecánico. Y yo estoy dando ahora asesorías a mucha gente que escribe, y entonces, etcétera, por ejemplo. Y aparece un etcétera y uno no se pregunta qué es eso, digamos, ¿no? ¿Cómo ve ese tema? Bueno, lecciones a escritores, no, Mónica, no, no, no. Pero el etcétera es un universo divino, Sí. porque tú acabas un párrafo y pusiste todo lo que querías poner en el párrafo, pero luego cuando regresas a ese párrafo, te das cuenta que faltan cosas. Y si abres el universo, etcétera, como yo lo llamo, pues no tienes que concluir, simplemente invitas al lector y a ti mismo a pensar que dijiste 7 cosas, pero faltan muchas cosas. Etcétera es una gran invención del lenguaje, Mónica. No ser concluyentes y quedarte en un espacio en donde no todo está cerrado y habrá que completarlo conforme pasen los años, conforme tengas entrevistas tan lindas como la que me estás tú haciendo ahora, pues queda un etcétera que hay que rellenar, rellenar. Lo mismo los puntos suspensivos.
Los puntos suspensivos te invitan a decir, caray, hay más, hay más, hay más. Ahorita me paro, pero al rato, etcétera, lo llenaré y llegará otro etcétera. Los puntos suspensivos los borraré, pero habrá más puntos suspensivos. No me gusta ser concluyente y no me gusta cerrar todo. No puedo hacerlo. Sí, y cuando yo era chica y apelando a la memoria, uno ve, al menos a mí, no sé, a usted, pero le sorprendían todas las palabras. O sea, y yo sabía que iba a ser escritora en ese momento, que iba a ser periodista, porque cada palabra me sorprendía muchísimo. Y pienso en su libro si es desasosiego o es sosiego, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que realmente valen en este libro, ¿no? O a lo mejor las dos, Mi o libro a lo es, mejor las dos, ¿no? voy a inventar, mi libro Ajá. es un desasosiego lleno de esperanza. Ah, perfecto. Me voy a atribuir esa frase, un desasosiego lleno de esperanza. No es posible no tener esperanza cuando tenemos tantas cosas a nuestro favor. En este momento, insisto, en la plática después de haber tomado café. ¿Y hay un gran desasosiego? Sí, en el libro lo traduzco por la forma en que veo el mundo. Y cuando me hacen alguna pequeña entrevista, yo veo a este mundo hoy, en febrero de 2024, muy enfermo, Mónica, donde voltees a verlo en América, en África, en Europa, donde voltees a verlo. A la gente en el consultorio, ya dije que yo escucho y platico, sigo haciendo eso. Eso se ha acabado mucho en la práctica médica, pero yo soy un ferviente defensor de la relación médico-paciente que implica escuchar. Y a la gente le digo, dime algo bueno que haya en México y en el mundo. Nunca hablo solo de los problemas de México, los extrapolo o los continúo con el mundo. Y bueno, hay un desasosiego dentro de mí, por supuesto que lo hay. No hemos ni siquiera mencionado la palabra cambio climático, que creo que no la pongo en el libro, pero es suficiente con el ser humano como tal, con lo que vemos para tener desasosiego. Pero hay desasosiegos que puedes llenar de esperanza cuando encuentras a alguien que te ofrece una visión diferente, un ser humano resiliente, por ejemplo, un enfermo que me enseña mucho cuando sale de sus males, y entonces el desasosiego puede y debe llenarse de esperanza. Aunque se enoje Pessoa si nos está escuchando ahora, no se enojará, ¿verdad? Con su libro del desasosiego. A lo mejor nos dirá, Mónica y Kraus tienen un poquito de razón. Ahora, también es cierto que el desasosiego se suma a un montón de mentiras, ¿no? Recién estaba haciendo una nota sobre todo lo que ha mentido la gente con el reciclaje, por ejemplo, que el plástico no se puede reciclar y nos han estado todo el tiempo, estos años, sacando dinero, las bolsas, un montón de cosas que se reciclan y no es cierto. Y en ese aspecto aparece, me parece a mí, como una cierta furia, ¿no? Esa furia que veíamos en Michael Douglas, con esa cosa de la hamburguesería, ¿no? Esa cosa tremenda. No lo puedo determinar, pero me parece que el desasosiego es más que el desasosiego, ¿no? Sí, el desasosiego es más que el desasosiego. Tocaste un punto dentro de muchos, lo de reciclar. Yo Ujú. también creo que es una inmensa mentira. En el Universal escribí hace tiempo acerca de esa mentira. Posteriormente volví a escribir acerca de los plásticos. ¿Por qué se hacen cada vez más y más botellas en lugar de reciclarlas? Si acaso se reciclan, porque sale más barato hacerlas. ¿Y Ujú. por qué la gente que hace esto, los grandes consorcios, no van a los vertederos en África o en Todos los Santos en Baja California? No van porque no quieren ver lo que hacen, no quieren ver cómo destruyen. Pero ahí los responsables somos nosotros, ¿no? Nos estamos convirtiendo en la basura que nos venden. Claro. Mencionaste lo de reciclar, pero podríamos seguir, por supuesto. La última pregunta, esta es una nota para la Casa Universitaria del Libro y me gustaría mucho que cerremos esta nota con cierto optimismo para los jóvenes que nos están escuchando, para la UNAM, que me parece un gran reflejo de lo que podemos hacer nosotros bien, digamos, ¿no? ¿Qué le diría usted a los jóvenes? Bueno, lo que yo le diría es algo que me preguntaron hace muchos años cuando yo era joven, fui joven, Ajá. algunos alumnos en nutrición me decían,
¿cómo es que ha llegado a ser tanto? Y yo les decía, bueno, tienes que ir más allá de lo que te dicen. En alguna ocasión escuché hablo de medicina, que el médico que sabe solo medicina, ni medicina sabe. Hay que salir de ahí. Y los jóvenes que estudian arquitectura, que estudian ingeniería, que estudian filosofía, tienen que salir de las aulas. Las aulas son un espacio bello, un espacio necesario, un espacio lleno de verdades y mentiras, pero hay que salir de ahí y salir y hacer, mover, preguntarse sobre todo, sembrar incertidumbres, crear dudas. Yo creo que eso es lo que tienes que hacer cuando eres joven, vivir rodeado de dudas, de preguntas, de la incertidumbre. La incertidumbre es un bien maravilloso, porque te obliga a moverte, a preguntar, a cuestionar, y después acabas de vencer la incertidumbre. Ese sería un pequeño mensaje, Mónica. Ok, bueno, ¿cuándo se va a presentar? ¿Se va a presentar en el Palacio de Minería del libro? No, qué bueno que me preguntas para invitar a la gente. Es el 20 de marzo, Ajá. 19:15 horas, en este bellísimo lugar que es la librería Rosario Castellanos, en la calle de Tamaulipas y Benjamín Gil. 20 de marzo, 7:15 horas. Lo presentan Roger Bartra y Vicente Quirarte. Lamentablemente no encontré a una de mis conocidas para que lo presente. Quería que hubiese una mujer, pero quizás le pida a 2 nietas pequeñas mías que lean textos pequeñitos como los que tú leíste. Invito a la gente, por supuesto. Ahí estaremos. Un abrazo enorme. Gracias, Mónica. Muchas Un gracias. abrazo.